Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es un video que va a servir de introducción para empezar a estudiar sistemas materiales. En particular, vamos a poder conocer algunas de las propiedades de la materia, como la masa, el volumen, la densidad, y como bonus track vamos a diferenciar peso de masa. Para arrancar entonces, vamos a pensar en todos los materiales que tengan ustedes a su alrededor. Si quisieran hacer una lista de estos materiales, seguramente sería muy extensa. Y también resultaría difícil encontrar una característica común a todos ellos. Porque, por ejemplo, en su entorno hay materiales en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido. Y sin embargo existe una característica que nos va a permitir empezar a estudiarlos y entenderlos mejor, que es que todos estos están formados por materia. Y esta idea de que están formados por materia me va a servir no solamente para los materiales que están en la misma habitación que yo, sino que también me va a servir para estudiar otros materiales, por ejemplo los que forman el planeta Tierra, o los que forman el sistema solar, o la galaxia u otras galaxias, o inclusive todo el universo. Lo puedo pensar como sistemas formados por materia, es decir, como distintos sistemas materiales. Si conozco las propiedades de la materia, voy a empezar a poder estudiar estos sistemas. Una de las propiedades más importantes de la materia es la masa. Yo puedo definirla de varias maneras. La primera definición va a ser que la masa es la cantidad de materia que tiene un sistema. Sin embargo, esa no es la única. A partir de la publicación de este libro de Newton, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, es que la definición de masa se empieza a entender como una medida de la inercia, es decir, una medida de la fuerza que yo le tengo que hacer a un sistema para cambiarle su velocidad o sacarlo del reposo si está quieto. Sin embargo, hay otra investigación posterior, que van a ser los estudios de Einstein, que van a determinar que la masa es una forma muy concentrada de energía. Sin embargo, estos dos estudios son largos para explicar en un solo video. Así que vamos a volver a la primera definición, que es que la masa es la cantidad de materia de un sistema. Y nos vamos a quedar con esa idea y además le vamos a agregar la idea de que se puede medir. Es decir, la masa es una magnitud. Se le puede dar un valor numérico. ¿Cómo conozco yo la masa de un sistema? Bueno, con una balanza. Las balanzas son instrumentos que nos van a permitir medir la masa de ese sistema y nos va a dar un valor numérico, pero además en cierta unidad de medida. Por ejemplo, en gramos o múltiplos y submúltiplos de gramos, como los kilogramos o los miligramos. Además de la masa, yo voy a tener otra propiedad importante de la materia, que va a ser que ocupa un espacio. Y el espacio que ocupa un sistema material, un cuerpo o un objeto, es su volumen. El volumen también se puede medir, es decir, es otra magnitud. Y para medir el volumen voy a depender de qué sistema esté estudiando. Si mi sistema es un fluido, un líquido o un gas, voy a tener que usar instrumentos adecuados para medir su volumen. Como por ejemplo en los laboratorios se usan probetas, pipetas, otros instrumentos de medición, cada uno con una precisión distinta. En casa, por ejemplo, es muy común el uso de jeringas para medir volúmenes, sobre todo cuando tengo que aplicar algún medicamento o tomarlo de forma oral. Las jeringas justamente son esos, instrumentos de medición de volumen. En este caso, esta jeringa mide volumen en mililitros. Otras unidades de volumen que usamos en la vida cotidiana son el litro y también los centímetros cúbicos. Justamente esa es otra manera de medir el volumen. Si yo quiero conocer el volumen de un objeto sólido, por ejemplo, que tiene una forma regular, como este bloque pequeño de mármol, puedo medir sus dimensiones, es decir, medir el alto, el ancho y el largo, y a partir de estas tres dimensiones calcular el volumen. Por ejemplo, yo lo hice para este caso, lo pude medir en centímetros, y eso me dio que tiene 5 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros, lo que me da un total de 45 centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos son otra unidad de medida de volumen que se derivan justamente de este cálculo.
Al multiplicar las unidades de medida entre sí, quedan elevadas a la tercera potencia. Pasar de mililitros a centímetros cúbicos es muy fácil, porque cada mililitro es un centímetro cúbico. Por lo tanto, terminan siendo equivalentes en los valores. Si yo tengo 5 mililitros, por ejemplo, en esta jeringa, es lo mismo que decir que tengo 5 centímetros cúbicos de aire acá adentro. Si yo conozco la masa del sistema y conozco también su volumen, puedo determinar su densidad mediante una cuenta muy sencilla. La densidad del sistema es igual a la masa dividido el volumen. Es decir, lo puedo pensar como esa cuenta, densidad es igual a masa sobre volumen, pero también lo puedo pensar conceptualmente diciendo que la densidad es la masa de una unidad de volumen de ese material o de ese sistema en particular. Lo interesante de la densidad es que no importa cuánto material tengo, sino qué tipo de material es. Por ejemplo, este otro bloque de mármol, que es muchísimo más pequeño que el anterior y por lo tanto tiene menos masa y va a ocupar menos espacio, tiene sin embargo la misma densidad. Si yo mido la masa de los dos y el volumen de los dos y divido la masa de este más pequeño por el volumen que ocupa y la masa de este más grande por el volumen que ocupa, el número que me va a dar de resultado es exactamente el mismo, porque están hechos del mismo material. Y esto me permite clasificar a las propiedades de la materia en dos grandes grupos. Propiedades generales, que van a ser como la masa y el volumen, aquellas que dependan de la cantidad de materia que tengo, y propiedades específicas, que va a ser como la densidad, o por ejemplo el punto de fusión y el punto de ebullición, que van a ser independientes de cuánta materia tengo y van a ser específicas de cada tipo de material. Es decir, cada material va a tener un valor de densidad diferente. Quiero que se entienda bien esta diferencia. Propiedades generales no significa que la tienen todos los materiales y otros no, sino que cada material puede tener el mismo valor en esta propiedad general. Por ejemplo, yo puedo tener 5 litros de agua y 5 litros de aceite. Es una propiedad general que puede estar en los dos en las mismas cantidades. Las propiedades específicas, en cambio, son específicas de cada material. No quiere decir que algunos materiales la tienen y otros no, sino que el valor de esa propiedad es específico para ese material. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. En cambio, la densidad del aceite es menor, 0,9 para redondear gramos sobre centímetros cúbicos. Eso va a hacer que el aceite siempre flote cuando lo mezcle con el agua. Es decir, no solamente la densidad va a decirme cuánta masa tiene en la unidad de volumen de ese material, sino que además me va a permitir determinar qué materiales van a terminar flotando o hundiéndose en otro, porque no depende del peso que tengan, sino de la densidad. No importa si yo tengo 1 kilo de aceite o 5 kilos de aceite. Cuando lo ponga sobre agua van a flotar. Espero que esto lo hayan podido entender. Pero para finalizar no me quiero olvidar de lo último que dije que íbamos a trabajar, que es la diferencia entre masa y peso. Si bien en el lenguaje cotidiano lo solemos usar como equivalentes y utilizamos balanzas que miden en kilogramos y gramos para hablar de peso, en realidad son dos magnitudes diferentes. El peso es una fuerza. Se mide con un instrumento distinto que se llama dinamómetro y en una unidad de medida diferente que es el newton. Y esto tiene sentido porque el peso no es solamente la masa que tiene un objeto, sino que además depende de la atracción gravitatoria del lugar en donde esté. El peso es una fuerza que se puede calcular si uno multiplica el lugar en donde está ese objeto, la atracción gravitatoria que tiene, por la masa que tiene ese objeto. Por ejemplo, la masa de un objeto multiplicado por la atracción gravitatoria de la Tierra me va a dar su peso. Pero si el mismo objeto con idéntica masa yo lo llevo a la Luna, donde la atracción gravitatoria es menor, me va a dar un peso diferente, aunque el objeto no haya cambiado. Lo que cambió es el lugar en donde está. Una manera de poder entender esto es para aquellos que les gustan los animes
y han podido ver la serie de Dragon Ball, es justamente ese concepto de peso el que se maneja. Por ejemplo, en Dragon Ball, cuando el maestro Roshi los hace entrenar a Goku y a Krillin, les modifica el peso agregándole más masa, en este caso poniéndole unos caparazones de tortuga sobre la espalda. Sin embargo, en Dragon Ball Z, donde los personajes logran viajar al espacio e incluso teletransportarse, la dinámica cambia, y para poder cambiar de peso lo que hacen es transportarse a planetas de mayor fuerza gravitatoria. Si yo pudiera transportarme automáticamente a un lugar de mayor fuerza gravitatoria, mi peso aumentaría, aunque mi masa no hubiese cambiado. Esto es porque, como dijimos, el peso depende del lugar en donde estoy. Por eso es que nosotros vamos a tratar de usar la masa y a dejar el peso de lado para no terminar confundiéndonos cuando el objeto cambie de lugar. Recordemos entonces, las propiedades de la materia se pueden clasificar en propiedades generales, que son las que dependen de cuánta materia tengo, también llamadas extensivas en algunos textos, o propiedades específicas, que son las que no dependen de cuánta materia tengo, sino del tipo de material, y son conocidas como propiedades intensivas también. Espero que les haya servido esta explicación y que recuerden la próxima vez que miren Dragon Ball de distinguir entre la masa y el peso de los objetos.